bienvenidos al canal Dr. Movitz y en este día vamos a hablar de un tema muy importante que es la lumbalgia. Vamos a iniciar con la definición. Definición, ¿qué es lumbalgia? Es el dolor en zona lumbar localizado entre el borde inferior de las últimas costillas y el pliegue inferior de la zona glútea. ¿Cuál es la importancia o la relevancia de este tema? Pues se estima que del 60 al 70% de las personas adultas presentan un episodio de lumbalgia. ¿Qué quiere decir esto? Que de 10 personas, 7 han experimentado un dolor a nivel lumbar. Constituye la octava causa de consulta en primer contacto. Clasificación. La lumbalgia la vamos a clasificar de acuerdo a su evolución. Tenemos una lumbalgia aguda que es menor de 6 semanas, una lumbalgia subaguda de 6 a 12 semanas y una lumbalgia crónica mayor de 12 semanas. Vamos a tener varios factores de riesgo o causantes de la lumbalgia, como lo es peso y obesidad, personas sedentarias, posiciones viciosas, ya sea en el trabajo o la ocupación, y cargar objetos pesados. También se incluye dentro de los factores de riesgo el estrés, que es uno de los factores más importantes que tenemos dentro de la consulta en consulta externa. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico de lumbalgia? Pues en primer lugar se debe de hacer un interrogatorio especial, se debe de preguntar cuándo inició el dolor, la localización del dolor, si el dolor se va o se irradia a algún lugar también es importante para descartar una posible ciática, una lesión en el nervio ciático. El tipo y características del dolor, si se acompaña de hormigueo, si se acompaña de parestesias, de algún síntoma neurológico, también es importante. Los factores que aumentan o disminuyen el dolor, y aquí vamos a incluir factores estresantes, ya sea laborales o algún tipo de problema psicológico que tenga la persona. Traumatismos previos en región dorsolumbar, sobre todo en accidentes automovilísticos, factores psicosociales como el estrés, que también es un detonante para esta enfermedad, factores ergonómicos, movimientos repetidos y de sobrecarga, que se dan sobre todo en fábricas o personas que elaboran cargando cierto tipo de bultos o cajas. También es importante determinar si es el primer cuadro doloroso a nivel lumbar que le da a la persona o si es un cuadro repetitivo. Más adelante vamos a ver que este es un tipo de padecimiento que es constante, es decir, llega por una temporada, hay resolución del padecimiento y posteriormente regresa el dolor. También vamos a tener presencia de signos de alarma, que los vamos a ver más adelante, y después nos vamos a ir a una exploración física. La exploración física, la clínica, es quien nos va a dar el diagnóstico para este tipo de padecimiento. Vamos a ver desde cómo llega el paciente, cómo camina, si tiene facies de dolor, si tiene alguna posición antiálgica, también es importante ver desde que entre el paciente. Y la exploración física va a ir dirigida a la marcha, que ya lo vimos, cómo llega el paciente, las posturas que adopta. El examen de columna vamos a ver desde la inspección, vamos a ver si hay alguna alteración, si hay una gifosis, lordosis, escoliosis. Vamos a ver también en la palpación, vamos a ver el trayecto de la columna lumbar y la percusión también. La movilidad de los arcos de dolor, vamos a ver la columna en una posición
natural, y también vamos a pedir al paciente que haga ciertos movimientos para ver si son causantes de dolor. Y vamos a hacer también una evaluación neurológica muy importante por si llegamos a pensar que se trata de un atrapamiento de nervios en el trayecto de la columna, o si se trata de algún síndrome. También es muy importante determinar o hacer ciertas pruebas de escrutinio que nos van a determinar lesión a nivel nervioso. Tenemos el signo de la SAC, el cual nos va a hablar de un daño o un atrapamiento de los nervios a nivel de L5, S1, y es una prueba donde aparece dolor ciático cuando la pierna se estira, completamente estirada, de 30 a 60 grados. Si hay un dolor que va desde la espalda hacia el miembro que se está explorando, podemos decir que se trata de una lesión nerviosa, de una lesión en el nervio ciático. También tenemos la prueba de Bragar, que es positiva. Una vez que hagamos la SAG, vamos a doblar o flexionar el pie que se está explorando, y si hay presencia de dolor va a ser una prueba positiva. De igual forma va a ser indicativa de lesión del nervio ciático. También tenemos la prueba de Patrick, en donde se le va a pedir al paciente que haga con una pierna en la forma de 4, vamos a sostener con una mano la cadera y con la otra vamos a presionar la pierna que se está explorando. Igual si hay dolor a nivel de la pierna, y como menciono se irradia desde espalda hacia el miembro explorado, vamos a decir de igual forma que es una lesión nerviosa. En cuanto a los estudios de gabinete, la pregunta aquí es, ¿se realiza o no se realizan rayos X? Pues lo más recomendado es que no se soliciten estudios de primera instancia. El paciente que llega a nosotros de primera vez con lumbalgia, pues no se debe de evitar este tipo de estudios. Son gastos innecesarios tanto para el paciente, porque como vemos este es un padecimiento bien delimitado si se le da un buen tratamiento, y tenemos puntos específicos donde nos dice en qué casos pedimos rayos X de primera instancia. Si tenemos ausencia o ausencia de la efectividad del tratamiento después de 4 a 6 semanas, vamos a pedir una radiografía. En caso de fiebre de más de 48 horas, acompañado obviamente del dolor lumbar, también se pide radiografía de primera instancia. La proyección que se pide son dos, es anteroposterior y lateral. En caso de que se sospeche de osteoporosis, de igual forma se pide el estudio. En caso de déficit sensitivo o motor, que nosotros tengamos sospecha de alguna lesión a nivel nervioso, también se solicitan rayos X. En caso de pacientes con uso prolongado con esteroides, también se solicita, porque recordemos que el uso de esteroides prolongado daña el hueso, entonces también debemos de pedir un estudio. En pacientes inmunosuprimidos de igual forma, y accidentes de trauma, todos aquellos pacientes que lleguen por un accidente se les debe de pedir con daño o con dolor que refieran en zona lumbar, se les debe de pedir su placa. ¿Qué es lo que nosotros vamos a observar dentro de la placa? Si hablamos de un accidente de trauma, podemos observar posibles fracturas, listesis, que es el movimiento de algún cuerpo vertebral. Los espacios intervertebrales también pueden estar reducidos, y la presencia de osteofitos. Vamos a tener
distintos signos de alarma de acuerdo a padecimientos que pueden lesionar la columna lumbar, como es el caso de cáncer. ¿En qué casos vamos a sospechar cáncer? En pacientes con antecedentes de neoplasia, en edades superiores a 50 años, en pérdida de peso en los últimos meses de manera inexplicable y pacientes con solicitud de consulta por el mismo motivo en el mes anterior. ¿En qué casos vamos a sospechar de una infección? En pacientes con fiebre por más de 48 horas, como ya lo habíamos visto, presencia del factor de riesgo para infección, como son pacientes inmunosuprimidos, infecciones cutáneas o infecciones de tracto urinario. Aquí es muy importante mencionar que en todo paciente que nos refiera a lumbalgia vamos a descartar una posible pielonefritis haciendo la prueba de Jordanos y obviamente anterior a esto un buen interrogatorio médico preguntándole al paciente si ha tenido síntomas urinarios, dolor, ardor al orinar, orina más concentrada, entre otros, para descartar una posible infección urinaria. Fracturas, vamos a sospechar en caso de que el paciente haya tenido un traumatismo grave o un traumatismo menor en el caso de pacientes de 50 años o mayores de 50 años. Recordemos que son predisponentes a sufrir accidentes en el hogar. Y ¿en qué casos vamos a sospechar de aneurisma aórtico? En caso de que haya un dolor no influido por movimientos, posturas o esfuerzos, la existencia de factores de riesgo cardiovascular y antecedentes de enfermedad vascular. ¿En qué casos vamos a sospechar de artropatías inflamatorias? En pacientes con edad inferior a 40 años, dolor que no mejora al reposo y disminución de la movilidad lateral. El síndrome de cauda-equina es otra entidad que nos puede dar un dolor a nivel lumbar y los signos de alarma para esta enfermedad son retención de orina, anestesia en silla de montar y déficit motor progresivo. Ok, vamos a iniciar con el tratamiento no farmacológico. Aquí es muy importante decirle al paciente que el curso de su enfermedad tiene una buena evolución. Durante el episodio de dolor debemos mencionarle que evite totalmente el reposo. El reposo está contraindicado en este tipo de pacientes porque llega a empeorar la sintomatología y la reincorporación a sus actividades. Decirle también que mantenga en el mayor grado posible la actividad física que normalmente realiza, siempre y cuando no cargue bultos o cosas muy pesadas. La utilización de analgésicos, que es algo que vamos a hablar más adelante. Y es importante decirle al paciente que su padecimiento puede repetirse y que esto no es ningún signo de alarma. Que adquiera hábitos saludables, que ahorita vamos a hablar de la higiene postural, hacer los ejercicios de manera regular, que también los vamos a ver a continuación, y que se eviten en lo posible movimientos viciosos o de posturas prolongadas. Dentro del tratamiento no farmacológico vamos a tener ejercicios que son muy importantes para el fortalecimiento de la musculatura de la espalda. Estos ejercicios van a ser los ejercicios de Williams. Y algo muy importante aquí es que estos ejercicios se les debe de recomendar a todos aquellos pacientes que lleguen a la consulta con dolor lumbar, ya que van a mejorar junto con el tratamiento farmacológico de manera muy importante.
Otro punto importante también en este tema es el higiene postural. También hay recomendaciones especiales y específicas para los pacientes, desde la forma en la que se van a acostar, la forma en la que se van a levantar, la forma de sentarse de manera correcta, la forma también de cargar objetos pesados. Estos puntos de higiene postural son importantes también que lo sepa todo paciente con lumbalgia. Y vámonos finalmente al tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico, como en todo, va a ser de manera escalonada. Vamos a evaluar qué tanto es el dolor en el paciente, qué tanto es la incapacidad que el dolor provoca en los pacientes. Y en primera instancia, pues tenemos el paracetamol como primera opción farmacológica. Este va a ser de 500 miligramos a 1 gramo cada 6 horas y vamos a dar este medicamento por 14 días. Dentro de los antiinflamatorios no esteroideos tenemos al diclofenaco y al naproxeno. Diclofenaco de 100 miligramos cada 12 horas, de igual manera por 14 días. Naproxeno de 250 a 500 miligramos cada 12 horas, de igual forma por 14 días. Sulindaco 200 miligramos cada 12 horas por 14 días. Dentro de los analgésicos opioides, que ya son medicamentos más fuertes, vamos a tener al dextropropoxifeno. Va a ser de 65 miligramos cada 8 horas y este lo vamos a dar por 7 días. Tramadol de 50 a 100 miligramos cada 8 horas por 7 días. Y pasamos a los relajantes musculares benzodiazepínicos. Dentro de estos vamos a tener al diazepam, que lo vamos a dar de 5 a 10 miligramos cada 24 horas por 7 días. Recordemos que estos medicamentos pueden provocar adicción en los pacientes. Y el clonazepam 2 miligramos cada 24 horas por 7 días. Mucho cuidado con estos medicamentos, solamente como lo mencioné, en pacientes que lo requieran realmente se les va a dar este tipo de medicamentos. No benzodiazepínicos tenemos al metocarbamol de 500 miligramos a 1 gramo cada 6 horas por 10 días. Y tenemos antidepresivos tricíclicos que también se pueden utilizar, como la amitriptilina de 50 a 150 miligramos por día y la imipramina de 75 a 150 miligramos por día. Los antidepresivos tricíclicos los vamos a utilizar como tratamiento por 1 mes. Para finalizar, tenemos una pregunta de repaso, la cual daremos la respuesta en el siguiente video. Se trata de un paciente masculino quien llega al servicio de urgencias por presencia de dolor en espalda baja de manera súbita, con presencia de incontinencia urinaria, pérdida del control fecal, con pérdida de sensación en el área de montura y debilidad en extremidades inferiores. El posible diagnóstico es, inciso A, lumbalgia aguda, inciso B, síndrome de Caudequina, inciso C, lumbalgia asociada a infección o inciso. Por favor, dejen sus comentarios debajo del video. Escriban cuál ustedes piensan que es la respuesta y en el siguiente video vamos a dar resolución a este caso clínico. El tema de la siguiente ocasión es el tema de esguince de tobillo, así es que estén muy atentos. Suscríbanse si les ha gustado el video, espero que les haya gustado y también dejen en los comentarios si les gustaría que hablara de algún otro tema. Espero que les guste, denle like o dislike si así lo prefieren y nos vemos en el siguiente video. Adiós.